en esta feria del libro. Hace varios años, y ahora lo recordará con precisión Chuy, le dijimos: ¿dónde está tu Villa Bandolera? Y él dijo: ya no vuelvo a la Feria del Zócalo sin el libro en la mano. Porque el libro surge de un debate entre villistas que incluye a Chuy y a Pedro Salmerón y a mí mismo, diciendo: hay una parte oscura en la biografía de Pancho Villa y esta parte oscura necesita investigación, y tú eres el único que está investigando esta etapa y el que puede. De hecho, me comprometí a no reeditar la versión de mi Villa hasta que no saliera el Villa Bandolero y poder incorporar los conocimientos y avances de Chuy. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, nomás quiere decir que lo leeré con cuidado para incorporarlo en la nueva versión que se publicará el año que viene. El hecho es que este era un libro esperado. ¿Y por qué era esperado? Porque la figura de Villa, sin duda, ha sido uno de los elementos, uno más de los elementos en el resurgimiento político-cultural de estos últimos años. La reivindicación de Villa y el villismo contra las versiones conservadoras que hacían de Villa el borracho bandolero, que está ahí incrustado en nuestra galería de héroes, la reivindicación de su figura como dirigente de una revuelta popular, sus virtudes y sus haceres se convirtieron en parte de todo un debate que ha recorrido estos últimos 15 años el país, que tiene que ver no solo con la emergencia social que nos llevó a la última victoria electoral, sino que también tiene que ver con la voluntad y la intención de devolverle la historia a sus poseedores. A la pregunta de quién es la historia se ha respondido. A la pregunta, díganle a Julio Iglesias que no esté manejando en la mesa de... A la pregunta de quién es la historia se ha estado respondiendo de maneras variadas, pero básicamente hay un cuate que se quedó colgando ahí arriba, agárrenlo. Esperemos un momento, creo que su habilidad lo está salvando. Póngale la mano, no le hace que le toquen el fundillo. Ya, se salvó. Bien, un aplauso para el compañero que estaba ahí arriba y que salvó. Se ha respondido esta pregunta de muy variadas maneras y muy diferentes y muy contrapuestas. La primera respuesta que se ha dado, a veces sin decirlo, pero haciéndolo, es la historia del Estado. El Estado mexicano surgido de la contrarrevolución mexicana se apropió de la historia, la convirtió en material simbólico utilitario. El proyecto priista la desfiguró, la volvió una melaza, amalgama de medias verdades, medias mentiras, interpretaciones baratas para decir: la historia soy yo y mis herederos son estos que están aquí. Y la idea del Estado es propietario de la historia estaba profundamente reforzada por el libro de texto, las estatuas, las placas de las calles, los horribles ceremonias cívicas, castigos de todos los mexicanos de más de 5 años, toda esta parafernalia que construyen una manera de invitarte a que no te importe la historia, a que no te interese, pero sobre todo a que no construyas identidad con el pasado. La segunda respuesta ha crecido en nuestra sociedad a partir del gran debate sobre el libro de texto que se dio en la época de Zedillo, cuando los historiadores dijeron: no, la historia de bronce no sirve, la historia es nuestra, de los profesionales, de los historiadores. Y la tercera, que es la que forma parte de este ascenso del debate sociopolítico, cultural, nacional, es la historia del pueblo. Nosotros somos los propietarios de la historia, nosotros todos, es nuestra historia, es nuestro material de reflexión sobre el pasado y la conexión del pasado con el presente.
es nuestro material de identidad que nos dice de ahí venimos, quiénes somos. La historia es el anecdotario múltiple de imágenes que se nos permiten en determinado momento adquirir la fuerza que necesitamos para sobrevivir en condiciones de desigualdad, abuso, injusticia. La historia es la épica y la gasolina que alimenta la rebelión. He ahí por qué la llegada de Villa Bandolero forma parte de todo un movimiento amplio, extenso, rico en contradicciones, en discusiones, en debates, que hoy en este Zócalo, bastante liberado, casi liberado, todavía no se van estos güeyes, qué pinche lentitud para irse, carajo. ¡Puta madre! Julio, agosto, septiembre, octubre, y todavía tenemos que aguantarnos en noviembre, ya que se vayan, chinga, ya adiós, órale, fuera. Son el negro pasado, hombre. Becas para las Islas Marías para todos, ¿no? Reflotemos el Titanic para llevarlos desde Manzanillo, ¿no? En viaje único y sin retorno. En este Zócalo liberado, pero no todo, casi todo, y en un ambiente de discusión, libertad de pensamiento, etc., el libro de Chuy Jesús Vargas era un obligado. Y entonces hoy podemos presentar, y cuando llegue Pedro hará su pedazo, después de que le pegue con el micrófono por llegar tarde, que es la segunda utilidad de los micrófonos, no sé si ustedes sabían mucho. Está Villa Bandolero, Jesús Vargas. Bueno, con el infinito gusto de estar nuevamente con ustedes en este lugar y en esta feria y en esta carpa de la Brigada para Leer en Libertad, quiero empezar refiriéndome al agradecimiento. Yo creo que una de las virtudes más preciadas en el ser humano es agradecer, saber agradecer, saber dar las gracias cuando es necesario. Y yo soy un hombre agradecido. Y quiero empezar señalando que estoy muy agradecido con Taibo, porque este libro en buena parte es obra de él. Y digo en buena parte porque yo empecé a escribir sobre Villa Bandolero desde el año 2004, cuando publiqué el libro de Francisca Yo, dedicado a Nelly Campobello. En aquel libro empecé a hablar del Doroteo Arango, que había incursionado por Villaocampo, Durango, la tierra de Nelly Campobello. Posteriormente escribí unos artículos sobre el personaje, y esos artículos me llevaron al encuentro con Taibo alrededor del año 2010, 2011. Pero yo no tenía la intención de hacer un libro. Yo me había conformado con hacer unos artículos, y yo creo que desde el año 2012 más o menos Taibo me empezó a chicotear para que hiciera un libro. Y tengo muy presente que en el 2015 que hay una anécdota que ya he contado, cuando presenté el libro Madera Rebelde aquí mismo, un libro sobre la guerrilla de Ciudad Madera del 23 de septiembre de 1965. En esa ocasión yo llegué con los libros precipitadamente
a la feria, y lo primero que me dice Taibo es: tú contéstales a estas muchachas, porque me están preguntando por el Villa Bandolero. Y no se conformó con eso, sino que a la hora de la presentación de Madera Rebelde, nuevamente y en público me volvió a chicotear con el Villa Bandolero. Entonces, yo en esa ocasión le dije que me iba a comprometer públicamente a que no regresaba a una feria de libro si no era con el Villa Bandolero en la mano. Y así quedó. Todavía Taibo me dijo en esos días: es que estás evitando, estas fueron palabras de él, no son palabras mías, estás evitando el libro que te va a hacer famoso. Él lo dijo. Y bueno, la verdad es que, la mera verdad, yo nunca he hecho las cosas por ser famoso, pero sí era cierto. Sí era cierto, porque todos mis libros se han publicado en Chihuahua y allá se han quedado. Se han conocido algunos, y en parte porque los he traído aquí a la Feria del Libro, pero quienes los conocen allá en Chihuahua. Entonces, al año siguiente, cuando se estaba ya haciendo el programa para la Feria del Libro de 2016, me habla Paloma, me dice: Chuy, ¿qué tema vas a traer a la feria para programarte? Porque queremos que estés con nosotros. Le dije: Paloma, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque no tengo el Villa Bandolero, no lo he podido terminar. Entonces me pasa a Taibo y pues me echa una repetufa: pues, ¿qué te pasa, pendejo? Que esto y que el otro. Y yo le digo: ¿sabes qué, Taibo? A lo mejor te falta conocer que los chihuahuenses tenemos palabra. Y yo me comprometí que si no iba con Villa Bandolero, no regresaba a la Feria del Libro. Y así fue. No vine después de que llevaba ya 7, 8 años de estar viniendo cada año a la Feria del Libro. En 2017 le traje el Domi a Taibo y públicamente se lo entregué y le dije: bueno, ahí está, ahora te corresponde. Y efectivamente, en unos meses Taibo lo llevó a la editorial y lo entregó. Y más adelante, platicando con Cintia Chávez, quien hace un trabajo maravilloso en la corrección, yo le pregunté: bueno, ¿y qué le ha parecido el libro? Maravilloso, dice, lo hemos leído de corrido varias personas y la editorial Planeta tiene mucha confianza en el libro. Y bueno, tenía que decir todo esto para que ustedes lo supieran, porque más que nada yo quiero expresar una vez más, como lo he hecho cada año, mi agradecimiento a la brigada, mi agradecimiento a Paloma, mi agradecimiento a Taibo y mi agradecimiento a todos ustedes. La brigada y yo mismo entendemos el mundo de los autores como un mundo fraterno y solidario. No entendemos como una carrera de subida de pirámide dando con el codo al de al lado. No lo entendemos como el que llegó primero cierra la puerta para que nadie más llegue. Entendemos que la república de los lectores es una república democrática y hay que apoyar en la medida de lo posible. No siempre he tenido éxito recomendando libros que a mí en su versión original me gustaban mucho. He fracasado varias veces ante la incomprensión de algunos editores que no los leen. No digo nombres para no balconear a nadie en este instante. Y en otros casos ante situaciones editoriales que dice el tema no tiene fuerza, etc. Pero sí sé que cada vez que creo que hay un libro que pasa por mis manos y como lector, porque eso soy básicamente, soy un lector, ¿sí? Me parece importante, pues hay que impulsarlo, empujarlo, ayudarlo a que vea la calle, a que encuentre a sus lectores. Si no, ¿de qué sirve de que yo tenga ya un espacio literario consolidado,
libro que saco se vende bien, funcionan, circulan, se editan mucho, si no uso esta fuerza que me da el que cuando llego a la editorial con un manuscrito y me preguntan de qué es, me lo quitan y lo hacen. ¿De qué sirve si no sirve también para poder poner el hombro a otros colegas? Dicho esto, no me vayan a llenar de manuscritos originales de los poemas que escribieron cuando eran chicos, porque no voy a poder leerlos en los próximos meses, tal como viene la aventura editorial en la que me estoy metiendo, de crear una editorial popular, verdaderamente popular, a precios absoluta y terriblemente popular, con distribuciones que lleguen hasta la última esquina de Tlaxcala o Yucatán. No voy a poder leer los poemas de amor que escribieron, pero trataré de seguir actuando como un lector. Bien, todo esto fue prólogo, terminamos el prólogo. Villa Bandolero. Francisco Villa es, en términos del proceso revolucionario de 1910 a 1920, en que se cierra el primer ciclo de la Revolución Mexicana, un personaje verdaderamente interesante. No solo porque trae consigo en sus hechos, y no tanto en sus palabras o en sus discursos o en sus memorias escritas por varios de sus secretarios o en los pocos brevísimos discursos que dio en público, porque era de palabra corta en público, de a 3 minutos cuando mucho, o por sus dicharacheos al pie de la hoguera en medio de la División del Norte, donde sí era hablantín y lenguadero, y contaba historias, no solo porque fue un hombre prolífico en construcción de anécdotas sobre sí mismo. Villa contó 4 veces diferente una historia de sí mismo, y dependiendo quién la corrió, y si alguien luego le preguntaba esa cierta, lo afirmaba muy seriamente y contaba la 5ª versión, ¿sí? Porque como todo el mundo sabe, exagerar es parte del privilegio de los narradores orales, ¿no? ¿Cuántos eran? 4,000 a caballo. Sí, y tú dices, no puede ser porque de aquí a aquí hay 3 kilómetros. En 3 kilómetros a caballo, con el espacio para que los caballos no se estén dando uno al otro, no caben 4,000 a caballo en fila abierta. Y entonces ya cuando les dices cosas como estas, los narradores dicen, no, bueno, serían 2,000, pues yo diría más o menos 500, pero bueno, Villa practicaba el arte de la palabra, porque las revoluciones no solo se construyen con hechos sangrientos, con discursos, con planes. Se construyen con mitología, con mitos, con anécdotas que recorren una y otra vez los campamentos y se vuelven historia popular. La parte de Villa Bandolero fue motivo de ensayos de personajes que yo diría son importantes. Cuando Hobsbawm escribe, Hobsbawm, el gran historiador británico, escribe un capítulo sobre bandidos generosos. El capítulo es pésimo porque su investigación es muy mala, basada sobre todo en la obra de Martín Luis Guzmán. Como historia es terriblemente endeble. Los primeros trabajos serios sobre villismo no son capaces de desentrañar la etapa original. Incluso los trabajos más serios como el de Katz, el mío, o los de Pedro Salmerón, no tienen la suficiente precisión en qué era eso. Era un bandido generoso, un bandido politizado que ejercía la justicia al modo del bandolerismo, una sociedad que le había cerrado todos los caminos para expresar las necesidades de justicia. Era un bandido y punto. Era un bandido con una enorme afinidad con la sociedad en la que vivía, y por lo tanto como peón miserable que se lanza al bandolerismo por razones que también eran muy discutibles. Hay 5 versiones sobre por qué inicia su vida de bandolero, pues larga además, son muchos años. Y asimismo su conversión al proyecto revolucionario, cómo se produce. Ahí tenemos dudas, discrepancias y divergencias, algunas más o menos fundamentadas, pero lo que era cierto es que había una zona de oscuridad. Y en esta zona de oscuridad, que era importante para desentrañarlo, porque te plantea preguntas muy interesantes. Te plantea, ¿es rescatable hoy?
¿Es rescatable una parte del narco? La que no está comprometida en el sadismo, en el asesinato, en la crueldad contra las mujeres. La del sinaloense que se trepó al cerro porque no había de otra. La del adolescente. ¿Es rescatable para esta sociedad? ¿Puede revertir su condición de enemigo de la sociedad, no del poder, no del Estado, de la sociedad? ¿Y puede reconvertirse? Está en la génesis de la pregunta del bandido. ¿El bandido puede reincorporarse? Está en la génesis de algunos de los mitos populares más fuertes de la historia de México, como Chucho el Roto, que conocemos gracias a una obra de divulgación maravillosa de Carballido, ¿sí? El bandido generoso. ¿Por qué esta sociedad sigue hablando del tigre de Santa Julia? ¿Nomás porque lo ametrallaron cuando estaba cagando? Ese es el mito del tigre de Santa Julia. ¿O porque fue capaz de hacer en las vecindades de Santa Julia una especie de laberinto de hoyos que le permitía estar al margen de todo, de la ley incluso? La pregunta Villa Bandolero no es una pregunta menor, porque te induce una serie de reflexiones sobre el paso del bandolerismo, y sobre todo porque te aclara algunas de las cosas que Villa construye en esta primera etapa en su cabeza y en su vida, que lo van a acompañar hasta el final. Algunos de los elementos más nobles de los conceptos del bandido generoso, que vienen desde Robin Hood, ¿no?, que perduran en su vida de guerrillero primero, general de la División del Norte después, gobernador de Chihuahua, pactador de la convención con Zapata, constructor. Todo este proceso largo que va a vivir la figura de Pancho Villa. Es por eso, pues, que yo le da la lata a Chuy y le decía: trabaja, tú tienes las fuentes, estás en Chihuahua, la investigación la tienes avanzada, tienes elementos para convertir esto en un libro interesante. Yo generalmente me dedico a dar la lata para que alguien escriba los libros que yo no voy a escribir. Entonces ando chingando la borrega como loco a un pobre joven que está haciendo su tesis en una universidad gringa para que haga la historia del alemanismo, porque estoy convencido de que la génesis del más puerco y marrano priismo que ha conocido este país está en Miguel Alemán. Creó el modelo oscuro de Uca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, que nos ha llegado hasta nuestros días con Peña Nieto, y que es importante conocer estos mecanismos que construyen algo que los marxistas tradicionales no entienden. Por ejemplo, que es la génesis de una burguesía burocrática que vive no representando a la gran industria, al gran comercio, los latifundistas, no, representándose a sí misma en su doble papel de funcionario público, corrupto, espoliador y generador de riquezas a partir del fenómeno de la corrupción. Entonces, Villa Bandolero se volvía interesante. No quiero contar ese libro, porque eso Chuy lo cuenta mejor que yo, afortunadamente. Yo cuento bien mis libros, los de otros los cuento a veces bien, a veces medianamente. Pero sí señalar la importancia de que este libro ya esté entre nosotros. Jesús. Bueno, ya. Investigar esta etapa en la vida de Doroteo Arango, de 1894 a 1910, me llevó a investigar lo que pasaba en el norte de México, particularmente durante ese periodo. Quiero decirles con esto que mientras yo iba buscando los documentos relacionados con un bandolero que nunca daba su nombre, que pocas veces se presentaba, del que no había una sola fotografía, y de que dominaba un gran territorio desde Sinaloa, Durango y Chihuahua, buscar a este personaje me llevó a encontrarme con la situación social del norte de México durante la época de Porfirio Díaz. Una de las primeras verdades que encontré en este camino es que no eran pocos los bandoleros.
tanto la sierra de Sinaloa como la sierra de Durango y Chihuahua estaba llena de bandoleros, jóvenes que no tenían otra alternativa más de que ocuparse como peones en las haciendas o como peones de las minas. Y eran jóvenes que habían crecido en libertad, que habían sido despojados de sus pequeños ranchos por las compañías deslindadoras o que habían sido obligados a buscar un camino fuera de los lugares donde trabajaban porque eran tratados de manera muy injusta. Yo sugiero que fundamentalmente a Villa Doroteo Arango lo que le pasó a los 16 años es que tuvo un conflicto muy poderoso con alguno de los capataces de la hacienda, con alguno de los jefes de la hacienda, lo atacó y tuvo que huir de su casa. Lo de la hermana después lo contó él como una forma de justificar sus 16 años de bandolero. Y en general, esta historia de un muchacho de 16 años que se sale de su tierra, de su familia, y se une a una banda de bandoleros, es una historia común en el norte. Con la diferencia de que Villa estaba dotado de un carácter muy singular que desde niño lo había distinguido como un niño precoz que le gustaba hacer las cosas que hacían los hombres adultos: las carreras de caballos, las peleas de gallos, la baraja, la doma de potros. Todas estas actividades hicieron sobresalir al niño Doroteo Arango, de manera que a los 16 años estaba preparado para unirse a una banda formada por adultos. Se encuentra con Ignacio Parra. Ignacio Parra se convierte en su tutor durante varios años, prácticamente hasta 1898, y después Villa se independiza. Pero después él siguió su propia carrera, formando sus propias bandas, haciendo sus propias acciones, hasta acumular 16 años. Todo lo que fueron singularidades, cualidades de Doroteo Arango para poder subsistir, sobrevivir y escapar de la muerte durante esos 16 años están contadas en el libro. Sus proezas, sus reacciones ante situaciones que él no consideraba justas, su bondad, su inteligencia, su lealtad con las mujeres y con los hombres, su odio contra los cobardes y contra los traidores, su gran predilección por las mujeres. Y no estamos hablando del garañón que ve una mujer y luego trata de montarse, no. Hay una historia negra que ubica a Villa como un violador, como un arbitrario, como una persona abusona. Y esto no se ve en la vida real, menos cuando ya es un jefe revolucionario. Era un hombre muy atractivo para su época. Era un hombre alto, muy bien parecido, muy valiente, muy famoso. Y esto lógicamente era un atractivo para muchas mujeres. No era él únicamente el que buscaba una compañía femenina, que sí la buscaba, y hay muchas anécdotas. Pero no es ese personaje libidinoso, sucio, que la historia ha querido retratar. Bueno, paso ahora a otra situación. Imaginemos
1906, 4 años antes de que se iniciara la revolución. El Partido Liberal Mexicano, el más radical, el más avanzado, el más claro sobre lo que está pasando con el porfiriato, con la dictadura, el que le declara la guerra a Porfirio Díaz y que convoca a una revolución desde ese año en Ciudad Juárez, en 1906, porque quiero que sepan y recuerden que la primera convocatoria no fue de Madero, fue del Partido Liberal Mexicano en 1906. Bueno, el Partido Liberal Mexicano está ahí, ya con una definición muy clara. Pascual Orozco, el que se va a convertir en el jefe militar de la derrota de la dictadura de Porfirio Díaz, arriero. Era un arriero que se dedicaba a conducir metales de las minas del noroeste del estado a las poblaciones. Francisco Villa, Doroteo Arango, bandolero. Venustiano Carranza, porfirista. Francisco y Madero, un joven al que ridiculizaban porque andaba pregonando el espiritismo y en su casa de aquí de la Ciudad de México hacía sesiones y la gente inteligente que no creía en eso se burlaba de él como un pobre idiota que traía la idea de hablar con los espíritus. Hay muchos documentos donde se habla de estas experiencias a las que citaba Madero y que quienes los hacen, como Enrique Krill, por ejemplo, como el que fue secretario de Enrique Krill, que fue un gran intelectual, entre otros. Y entonces Bernardo Reyes, un porfiriano que cuando Madero se compromete a que sí va a respetar la democracia, una gran porción de los porfiristas piensan en que Bernardo Reyes puede ser un candidato si es que Porfirio Díaz respeta, pero Bernardo Reyes a la hora de la hora huye del país. Muchos políticos porfirianos que se habían declarado reyistas se quedan colgados de la brocha y se unen al partido antireeleccionista porque ya no tienen alternativa de dar marcha atrás, ya se declararon contra Porfirio Díaz y ahora se siguen. ¿A qué voy con todo esto? A que la convocatoria a la revolución agarra a esta nación, a este país, de sorpresa, y en unos meses van a constituirse liderazgos por todas partes, entre otros el de Francisco y Madero. Y en unos meses, en 6 meses, Francisco y Madero se convierten en el jefe de una revolución. Y Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón y Venustiano Carranza y muchos otros políticos que traían una formación porfiriana se van a colocar en el primer nivel de la dirección de esta revolución. Y allí entra Francisco Villa, Doroteo Arango. ¿Y cómo va a entrar Doroteo Arango? Pues va a entrar con una experiencia de 16 años como el hijo de peones de Hacienda, marginado, humillado, y luego otros 16 años como bandolero. O sea que tenemos un hombre que llega a la revolución a los 32 años con una experiencia de marginado, de proscrito, de humillado. Y con la buena disposición de Madero, Francisco Villa cree en él, a pesar de que no lo convencen sus cualidades como jefe político, pero cree en él, lo respeta, lo admira, y en abril de 1911, un día en Casadrandes, Francisco y Madero le pide a Francisco Villa que someta a los revolucionarios de Casadrandes, de Janos,
que tenían una formación magonista, y le dice Madero que nada más le pide que no vaya a haber mucha sangre, pero que los desarme y los someta porque ya lo tienen muy cansado. ¿Quiénes eran estos? Los que se conocían como los colorados. Era la gente que se había formado bajo la influencia del Partido Liberal Mexicano y que se identificaban porque usaban una especie de brazalete rojo en el brazo, de color rojo, y que no aceptaban a Madero como presidente provisional porque ellos reclamaban que eso lo tenía que decidir el pueblo y no un papel, pero estaban en la revolución. Entonces Villa obedece a Madero y en un golpe de genialidad logra desarmar a cientos de colorados y se los entrega a Madero. Esta acción del Villa Bandolero tuvo sus consecuencias. En ese momento Villa no las midió, pero de ahí en adelante la enemistad, la contradicción, el odio de los magonistas contra Francisco Villa fue para toda la vida. Y el famoso John Kenneth Turner, el que hizo El México Bárbaro, escribió uno de los documentos más radicales, más duros contra Francisco Villa, señalándolo como un sujeto infame que no valía la pena dentro de la revolución. Esto es parte de la historia. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque a la hora de una revolución surgen tal cantidad de contradicciones que hacen de este acontecimiento algo muy complejo, algo sumamente complejo. Y para un exbandolero, para un niño que había sido marginado y humillado, ubicarse en esa situación como jefe no fue nada fácil. Para empezar, después de que Madero le ordena a Villa que haga esto con los colorados, a los 2 meses, a finales de mayo, Madero le manda a hablar a Villa y le pide que se retire a la vida privada y que cambie su conducta. Y le ofrece un dinero para que se case, para que ponga carnicerías, para que se regenere. Y Villa obedece y acepta en el momento en que Chihuahua estaba viviendo el triunfo de la revolución, en el momento en que se estaba haciendo la marcha del triunfo por la capital del estado, en el momento en que Abraham González estaba tomando posesión del gobierno del estado. En ese momento Villa para afuera. Aquí empieza a tomar fuerza lo que se va a convertir en un estigma para toda la vida de Francisco Villa, el haber sido bandolero, que la gente de bien, que la gente ordenada, que la gente de la legalidad, que la gente bien educada nunca lo va a asimilar plenamente. Y cuando uno lee en la prensa lo que Villa se dedica a hacer en esos días, mientras los revolucionarios están siendo reconocidos, mientras Madero es el gran personaje, pues uno ve a Francisco Villa que anda organizando corridas de toros para ayudar a las viudas de los revolucionarios, que anda haciendo celebraciones donde están presentes los generales porfiristas a los cuales había derrotado la revolución, y Villa los anda atendiendo en un salón de la gente rica, en una situación sumamente contradictoria, pero bueno, así es. En esos días se acercan a Francisco Villa varios compañeros que habían sido también separados del ejército revolucionario. Hubo un decreto en aquel tiempo que se le entregaron 50 pesos a cada revolucionario porque entregara su carabina.
y se le dieron las gracias. Y hay un grupo de los hombres más cercanos a Villa que van por él a su casa y le dicen, queremos que tú nos ayudes porque pues, la revolución fue para algo y 50 pesos que nos dieron no nos sirven de nada, queremos saber si nos van a dar tierras, qué va a pasar. Y entonces Villa los acompaña, van a hablar con Abraham González, que ya es gobernador. Villa le pide a Abraham González que le permita hablar con él, delante de todos sus compañeros, algunos 50, y entonces Abraham González lo regaña y le dice que tienen que esperar a que el presidente Madero disponga qué es lo que se va a hacer con la tierra. Pero que por el momento se dejen de cosas, que se esperen, y bueno, pues los compañeros de Villa te regresan con él, y ustedes se podrán imaginar que no iban muy contentos. Bueno, meses después, en Morelos, se levanta Zapata, bajo el plan de Ayala, y declara a Madero traidor a la revolución en noviembre de 1911, y se inicia en Morelos una nueva revolución contra Madero. Y a los meses después, en marzo de 1912, en Chihuahua, los revolucionarios también se levantan contra Madero. En este ambiente, Francisco Villa no se ubica, y hasta 1913, después de que Madero ha sido asesinado el 22 de febrero de 1913, Villa regresa y se inicia su carrera gloriosa que lo va a llevar a la División del Norte. De todo eso habla el libro, pero de lo que no habla es de lo siguiente, y eso es lo que yo quiero aportar en esta presentación. Nunca en este país la situación había sido tan parecida al año de 1911 como ahora. Nunca. Después de 100 años estamos ante una situación muy parecida. En 1911 brotaron oportunistas por todos lados, brotaron enmascarados que habían sido porfirianos, que habían sido enemigos del pueblo. El pueblo creyó que iba a haber un cambio, sobre todo los campesinos, que era la población mayoritaria, y todos esperaban que las cosas iban a cambiar en este país. Madero gobernó de noviembre de 1911 a la primera mitad de febrero de 1913, y cuando Madero fue asesinado había toda una fuerza del pueblo que estaba decepcionada, que estaba en contra, y lo que quería era que Madero saliera. Yo confío en que la revolución electoral que ha hecho este pueblo el 1 de julio, por ningún motivo vaya a tener un futuro de contradicciones como los que tuvo la revolución maderista. Creo que son muchas experiencias, que son muchos acontecimientos que deben de orientar el futuro de este país, y la historia nos debe de servir para algo. Difícilmente va a surgir un nuevo Francisco Villa, va a surgir un ejército de campesinos, de peones, de obreros, que pongan en su lugar a un dictador como fue Victoriano Huerta, a un usurpador, a un advenedizo, a un oportunista, y se tiene que aprovechar esta oportunidad gloriosa que tiene el pueblo de México de hacer cambios
que respondan a los anhelos que quedaron pendientes desde 1911. Nos quedan 4 minutos. Yo quisiera añadir algunas breves cosas. Siempre es muy peligrosos los paralelismos históricos y hay que tener cuidado cómo los manejas, porque las apariencias engañan. La historia no se repite. Cuando Marx dice que se repite como farsa, está haciendo una broma. La historia a veces se repite como farsa, a veces se repite como tragedia, pero habitualmente no se repite. Las contradicciones, los campos son diferentes, las sociedades son profundamente diferentes. Resulta interesante evaluar la conflictividad Madero-Villa, que es evidente, pero también la extraña fidelidad de Villa y cómo se construye frente a Madero. La primera reacción de Villa cuando ve a Madero es, lo ve intentando montar a caballo y es chiquito, Madero chaparrito. La prensa reaccionaria lo llamaba el enano del Tapanco, ¿sí? Lo ve montar con dificultad. Para Villa, que es jinete por naturaleza, le resulta muy extraño y muy poco agradable. Pero se equivoca. Madero está montando con dificultad porque trae una herida en la mano. Madero era buen jinete. Y Madero lo invita a cenar. Y Madero es vegetariano. Imagínense la reacción inicial del Villa, que viene de sus años de bandolero, más unos meses tremendos de combates, ante la invitación a comer lechuguita y rabanitos, a un comedor de carne robada del ganado de los latifundistas. Pero todavía peor, Villa es un incrédulo, tiene una relación muy extraña con la religión. Pues a ratos dice cosas como: no vayan a poner un establo en esa iglesia, ¿dónde van a rezar las viejitas? Y defiende la estructura. Y otras veces, con su compadre Pancho, pone a 30 curas en un tren y los manda a la frontera por complicidad con la dictadura de Huerta. O amenaza fusilar a un cura en una comunidad porque el cura ha dejado hijos regados que le atribuyen a él. Y entonces se sienta con Villa incrédulo, se sienta con Madero, que le da lechuguita y rabanitos, pero que además le tira un rollo espiritista. La reacción instantánea de Villa es de una profunda desconfianza hacia el líder. Y sin embargo, al día siguiente lo ve hablando, fue en San Pedro, donde el discurso del Zocalito, y Villa, embobado, descubre algo que aprendió en su etapa de bandolero, que es: ese tipo es de veras, el chaparrito, el vegetariano, el espiritista, es de veras, y es de veras porque cree lo que dice. Y Villa tenía un detector de mentiras. No puede ser bandolero en el norte durante 16 años, cambiando 40 veces de apellido y de nombre, escapándose a la ley porfiriana, si no creas detectores de mentiras, si no eres capaz de ver doblez o falsedad. Y Madero no ve doblez y falsedad. Y Villa será de una fidelidad notable a Madero. En el banquete que se da en la aduana al triunfo de la revolución, Villa le dice al Madero, que es su amigo, dile a tu hermano que esos curros lo van a matar. Y tiene razón. El pacto maderista con el ejército oligarca porfiriano será la causa central de la decena trágica y del asesinato de Madero. La disolución de las milicias populares que hicieron la revolución maderista, pues va a ser el otro elemento. Desde la cárcel, Villa insiste, cuando está encarcelado,
porque al participar en la División del Norte para combatir el orozquismo, etapa que se saltó Chuy en su reflexión, termina porque Huerta le pone un 4 y lo acusa de haberse robado un caballo y está a punto de ser fusilado. Termina en la cárcel de la Ciudad de México, donde por cierto lee Los Tres Mosqueteros, no se les olvide, que es la primera lectura literaria en la historia de Pancho Villa, y le manda cartas a Madero: te van a matar, hay una conspiración, y él la conoce porque dentro de la cárcel hay varios generales reyistas que participan de esa conspiración. Se fuga de la cárcel en pleno gobierno madrileño, se tiene que ir exilado a Estados Unidos, ¿sí? Pero la fidelidad con Madero es tal que al impacto del asesinato empieza a encontrar y a buscar la manera de volver a la revolución. Yo digo que hay multitud de similitudes y complejidades, como bien dice Jesús, en la historia de un proceso repleto de contradicciones. No es tan simple. Y lo verdaderamente interesante es poner sobre la mesa la documentación, la investigación e incluso las hipótesis, ¿sí? Yo soy de los firmes creyentes de que la hermana de Villa fue violada o intentada violar o sobajada o agredida, porque me gusta la manera como una leyenda se construye y cómo pervive, y cómo casi siempre todo proceso legendario tiene un sustento real. Pero estas son minucias, son interpretaciones a partir de lo que sabemos, porque sí sabemos, o sea, hay muchas versiones habladas, recordadas, etcétera, sobre algunos acontecimientos. Por ejemplo, el tema de Villa y las mujeres, yo creo que Jesús lo trata correctamente, porque con la información que hoy tenemos, está claro que no hay en la historia de las 30 relaciones, matrimonios de Villa, por cierto, 2 con la misma mujer, porque se olvidó que ya se había casado, no hay forzar, violar, secuestrar a una mujer, porque lo más obvio es que Villa construye en una vida errante a lo largo de muchos años relaciones con las mujeres que le construyen relaciones de compadrazgo y que le dan al bandolero bases de estabilidad y de apoyo, lugares a los que llegar con seguridad. Y esta estructura que se perpetuará con absoluta claridad en la construcción de la División del Norte, donde la estructura del compadrazgo va a ser esencial para establecer las fidelidades, ¿sí?, y los respetos y los amores masculinos hasta la muerte en términos de cariño, respeto y fidelidad, va a perdurar y va a estar ahí. Pero además tienes el discurso de Torreón, afortunadamente captado por 2 periodistas, donde Villa le dice al ejército que está desfilando, preparándose para la ofensiva hacia Zacatecas, les dice: muchachos, cuidado con las mujeres. Y es más, si ellas quieren, ustedes quieren, pues cásense, hombre, total, ¿qué importa? Pero nada de violentar, usa la palabra violentar, porque eso sí está castigado. Y según uno de los 2 cronistas, hace la señal de la pistola. Y esto no quiere decir que en un ejército de 60,000 hombres, con niveles de organización muy altos y muy bajos, banda, grupo, etcétera, no se hayan producido casos de abuso, porque en un momento de guerra, horda desorganizada o horda no controlada o no disciplinada, pues es peligrosa. También Villa decretó la ley seca donde quiera que entró. El mito del Villa borracho es ridículo, no se sostiene. Pero no hubo casos de ruptura de la ley seca. Varios de los generales de Villa que lo acompañan, tanto la primera como la segunda, eran unos borrachazos, ¿sí? Villa llegó a encerrar en un vagón de tren a uno para obligarlo a que estuviera ley seca, y el desgraciado se consiguió una manguera para chupar sotola a 3 metros. El caso de Fierro, que vivía en un estado de euforia, locura, depresión, semialcoholismo. Es
una historia extraordinariamente amena, enriquecedora y compleja. Y al fin y al cabo, creo que lo que viene a aportar es más complejidad. Y yo diría que no está mal. Un pueblo inteligente no tiene muchas respuestas, lo que tiene es muchas preguntas. Y hay que aprender a seguir preguntando. Y la certeza es peligrosa, porque obliga a rehuir lo que es, para mi gusto, la esencia de la izquierda, que es el pensamiento crítico. Y ya nos avisan que están aquí los que siguen y nos hemos pasado 4 minutos. Bueno, es imposible en 45 o 50 minutos explicar la historia de Villa Bandolero. Yo les recomiendo que adquieran el libro. Estoy seguro que van a encontrar una historia desconocida, van a encontrar muchos datos nuevos, algunas reflexiones. Y nada más para cerrar la idea que dejé como central en mi intervención, lo que quise decirles es de que antes del 10 de mayo de 1911, en que triunfa la revolución, la mayor parte de los que van a convertirse en los jefes de esa revolución son anónimos, desconocidos, y que es la propia revolución la que los va a sacar a flote. Y en ese sacar a flote salió de todo. Salieron los buenos, salieron los malos. ¿Quiénes predominan al final? ¿Y bajo qué condiciones? Yo digo aquí públicamente, creo absolutamente en que la revolución electoral que hizo el pueblo el 1 de julio va a salir bien, pero también creo que en este surgimiento de las posibilidades de un cambio que el pueblo de México puso en la mesa, también van a surgir un montón de arribistas, de oportunistas, con los que se tiene que cuidar mucho el nuevo gobierno. Es todo, gracias.